Bueno, ya lo tenemos en línea a Juan Pablo Enrique, contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de UNER, docente, miembro del EPA, Economía Política para la Argentina y del CARA, Centro de Análisis de la Realidad Política. Juan Pablo, ¿nos escuchás? Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días para toda la audiencia. Muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Acá andamos, justito estábamos haciendo una previa con respecto al tarifazo, al FMI, al dólar, que la verdad que para muchos es muy complicado. Claro, que por ahí no nos sentimos involucrados, viste que el vecino que va a comprar al almacén de la esquina dice, ¿qué me importa el dólar? Y me parece que le estamos errando, ¿no? Sí, exactamente, yo recién los escuchaba, venía escuchando por internet desde Paraná, y cuando ustedes hacían mención a que por ahí el gobierno se equivocaba en las medidas y demás, yo creo que tiene que ver con una cuestión de insensibilidad política, social de parte del gobierno y con un proyecto económico que está plenamente diagramado. No es que se equivocan, estos tipos vinieron a eso, justamente a transferir riqueza de los sectores populares al empresariado, a las corporaciones económicas. Y obviamente que el dólar tiene muchísima incidencia en la vida habitual de los ciudadanos porque se transfiere directamente a precios a la semana que hay un aumento directamente. Ahora recién escuchábamos, yo leía un título que decía sobre el acuerdo con los petroleros, ¿no? Con respecto al combustible, que había un acuerdo que durante 2 meses no iban a haber aumentos. Y hablaba justamente antes de ayer con un amigo muy ligado a la parte de los petroleros, del sindicato, y eso decía, agarrémonos fuerte después del Mundial, agarrémonos fuerte porque ni bien termine el Mundial o antes de que termine, mientras esté jugando la final, se va a venir un aumento bastante significativo, me decía. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa ahí. Pero como decías vos, Juan Pablo, siempre el dólar o los aumentos siempre se ven reflejados y al consumidor, que somos todos, ¿no? Uno no es ajeno a eso porque es el consumidor. Sí, totalmente. Fíjense, a mí me parece que ese tipo de acuerdos tiene que ver más con una cuestión de marketing que con una consustanciación en la realidad. No sé si recuerdan aquella ley de emergencia que se firmó al principio de la gestión con los sectores de la economía social y demás, para evitar despidos, y al poco tiempo hubo una serie de despidos en cada uno de los lugares de la Argentina. Entonces, en ese sentido, este tipo de acuerdos no sé qué grado de importancia tiene a la hora de fijar precios, porque después las petroleras fijan precios en el alza nuevamente y obviamente eso afecta al bolsillo de los trabajadores. Aparte, el combustible regula la mayoría de las actividades porque tiene que ver con el costo del transporte y demás, y eso va directamente a precios de los alimentos, básicamente, que sería uno de los elementos que mayor afecta al conjunto de la ciudadanía. Juan Pablo, yo te consulto, ¿no? Y por ahí uno en su ignorancia no entiende muy bien, ¿qué significa que nosotros estemos otra vez pidiéndole prestado, pidiéndole plata al Fondo Monetario Internacional? Bueno, en este sentido hay que hacer un poco de memoria histórica y no es la primera vez que Argentina acude a este tipo de organismo multilateral de crédito. Y obviamente que estamos en una situación perjudicial para el conjunto del pueblo argentino y en un abismo casi sin salida. Esto tiene que ver con una importante transferencia que se ha hecho desde que comenzó la gestión a fines de 2015 hasta el momento, de los trabajadores al poder económico. Lo reitero todo el tiempo porque es importante que la gente se vaya dando cuenta por ahí qué es lo que se está tratando. Tiene que ver con la incursión nuevamente en la política económica como asesor y demás de Domingo Felipe Cavallo, uno de los personajes más nefastos de nuestra historia, que ha tenido justamente incursión en situaciones como el blindaje que se hizo en 2001 en el gobierno de la Alianza. Ahora también se está hablando de un nuevo blindaje. Tiene que ver justamente con una situación de que la Argentina ya no puede acceder a créditos con tasas razonables,
sino que en este caso el Fondo Monetario Internacional estaría prestándole a la Argentina una suma de 30.000 millones de dólares, que en realidad es una refinanciación de deuda y estirar plazos. En eso consiste básicamente. Es lo que se venía haciendo del 70 para adelante, de eso de refinanciar, es lo que se llamaba la bicicleta financiera, ¿no? Lo que se denominó así. Sí. Y lo que estamos haciendo es contraer una deuda que podría denominarse ilegítima, como algunos autores sostienen, en términos de que en este sentido hay una verdadera traición a la patria. Esta deuda, lo que hace, el préstamo se denomina stand-by porque tiene muchísimas condicionalidades. En este caso, como siempre ha hecho el FMI en la historia del pueblo argentino, a través de la imposición de diversas normativas, como es la eliminación de muchísimos derechos que regula el Estado en favor de los trabajadores, o la reducción de las jubilaciones, el ajuste en sueldos de empleados públicos. Hay un montón todavía no se sabe bien las características de cómo va a ser esto, pero... Sí, pero ya lo vimos en el 2001, ¿no? ¿Sí? En el 2001, o sea, me acuerdo cuando yo era muy chico, yo tenía 15 años más o menos, y me acuerdo que estaba Patricia Bullrich, donde le bajaba el 13% a los jubilados por una orden del FMI, ¿era, no? O sea, era la misma... Exactamente. Y fíjense que son los mismos actores. ¿Quién estaba ahí en esta comisión de política económica? Cavallo y Federico Sturzenegger, actual director del Banco Central de la República Argentina. Los mismos actores y las mismas políticas se vuelven a reiterar. Ahora bien, es importante señalar que los más perjudicados son los pequeños ahorristas, porque lo que pasó en el 2001, por ejemplo, fue que meses antes del corralito, de haber realizado el blindaje, que fue un año antes que el corralito, la mayoría de empresas que corresponden al poder económico, las grandes corporaciones, fugaron sus dólares, y quienes quedaron atrapados en esa red básicamente fueron los trabajadores que tenían alguna posibilidad de ahorrar unos pesos, unos dólares en este caso, fruto de su trabajo. Siempre termina pasando lo mismo, en la desazón y parece que no aprendemos de nuestra historia. Claro, en la desazón de ese momento, yo recuerdo a mi madre que no entendía nada, o sea, que estaba totalmente abatida por lo que estaba pasando, ver la televisión y ver cola y cola de gente rompiendo, queriendo entrar adentro del banco a ver dónde estaba su plata. Y gente que se moría en la puerta de los bancos. Y hoy en día, con un análisis un poco más, viste, con el diario del lunes, se diría, de muchos lunes pasados, uno ve como un tráfico de influencia ahí, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo entendés que días antes del blindaje, del corralito, de retener ahí el dinero de muchos ahorristas, las grandes corporaciones llevan su plata afuera y solamente quedan los ahorristas nacionales ahí atrapados a ese blindaje, pagando los costos de toda una... Porque lo que yo pienso, ¿no?, es... Y la plata que se fue pidiendo, la plata que teníamos, la plata que se robaban y ya no se roban más supuestamente, y vos decís, ¿y dónde está? Porque yo recuerdo 2005 que el país salía del fondo, recuerdo que se pagaba la deuda, recuerdo que se pagó toda esa deuda, la deuda del FMI, me acuerdo de la imagen de Néstor Kirchner con Bush, diciéndole que acá le pagábamos todo y que no queríamos que se vuelvan a meter nunca más en nuestra economía. Hablando de soberanía económica, y ahora volver tan livianamente a tener estos... Recuerdo una frase que debe estar en la retina y en la conciencia de los argentinos, que es la de Carlito Saúl, diciendo tenernos relaciones carnales con el fondo. ¡Ay! ¿De cuánto hace que no escuchaba esa frase? Para este proyecto de gobierno que se ante los destinos de la Argentina en 2015, las relaciones carnales tienen que ver estrictamente con una relación de subordinación. Claro. Hay una pérdida ostensible de una relación carnal machista sería. Exactamente. Una pérdida de soberanía política, de independencia económica. Volver al Fondo Monetario Internacional es perder independencia económica y soberanía política. Es algo de los grandes logros que tuvo el gobierno anterior, que dejó
un país prácticamente desendeudado, donde el coeficiente de PBI sobre deuda era ínfimo, donde teníamos una posibilidad de crecimiento enorme, y este gobierno desmadró todas las variables en 2 años. La verdad que lo que han hecho no resiste ningún tipo de análisis. Fíjense que ni siquiera los economistas de la ortodoxia liberal, por ejemplo, José Luis Esper, favorecen, o de Pablo, por ejemplo, favorecen con sus críticas a este gobierno. Lo escuché. Juan Pablo, Sí. 2 cuestiones, o 3 quizás, ¿no? Estaba pensando, $30.000 millones de dólares, algo así como 600.000 millones de pesos. Según el dólar que esté. El día martes está venciendo el 55% de las del stock de Levac. Justamente la Levac es un bono de deuda que emite el Banco Central de la República Argentina, y en definitiva lo hicieron para poder controlar el dólar. No les ha salido muy bien, como ustedes verán. El gobierno anterior lo que utilizaba era la figura del dólar. Este gobierno utiliza la suba de la tasa de interés a través del Banco Central para, de alguna manera, seducir a los inversionistas especuladores a que no compren dólar y a que compren Levac. Lo que ocurre es que ya esta semana estuvo cerrado 42%, y se presume que la semana que viene, el día 15 de mayo, donde se van a estar venciendo el 55%, que equivale justamente a 678.000 millones de pesos, esos son alrededor de 30.000 millones de dólares, más o menos lo que se está hablando del índice que se va a hacer. O sea que se pidió un préstamo para pagar los bonos que se den, claro. Exactamente, es como el ejemplo de una economía familiar cuando uno pide préstamos para pagar préstamos, claro, y va entrando en una burbuja impagable. Y después te quedas sin plata aparte, porque o sea, la plata que te prestaron es para pagar el crédito, pero vos después no tenés para comprar el pan otra vez. Es una burbuja impagable, insostenible en el tiempo, y que seguramente traerá consecuencias dramáticas. Ustedes sabrán que el gobierno de alguna forma viene siendo un poco gradualista y que está esperando para hacer el gran ajuste luego del Mundial. Wow. ¿Cómo será el gran ajuste? Y esto es un poco de gradualismo. Inclusive el gobierno lo vende como gradualismo para de alguna forma justificar lo que vendrá. ¿Cómo será lo que vendrá? Si es el gradualismo, ¿no? Juan Pablo, vos que sos miembro del CARA, que es el Centro de Análisis de la Realidad Argentina, ¿qué es lo que se analiza en este momento de la realidad argentina en este lugar? Básicamente, nosotros hacemos análisis que tienen que ver con el incremento de los precios en la canasta básica de alimentos, en los indicadores de pobreza, en lo que es nuestra localidad de trabajo, que es Paraná. Pero bueno, obviamente que esto está totalmente afectado y distorsionado por el incremento permanente del dólar y el desmadre de todas las variables macroeconómicas. Escuchaba, no segura, Sí, no, es que con respecto a la canasta básica, escuchaba que había retención de harinas en algunos lugares, que no se estaba vendiendo harinas. Sí, ocurre en este tipo de crisis, muchísimos empresarios empiezan a hacer una política de estoquización, digamos, es decir, empiezan a guardar mercadería, a esperar a ver si se regula esta situación, empiezan a especular. Entonces ocurre lo que se denomina desabastecimiento. Y el desabastecimiento origina que los precios se incrementen de una manera notable. Es otro efecto más que siempre termina afectando a los sectores populares. Ustedes verán en las últimas semanas en los supermercados el crecimiento de los precios es enorme, gigantesco, diría yo. Y esto afecta notablemente el bolsillo de la clase trabajadora. Juan Pablo, ¿se sale de esto o sea, hay alguna posibilidad de que podamos revertir esta situación? No tomamos las decisiones políticas, lógicamente, para eso hay un poder ejecutivo que, como siempre decimos en esta radio, legítimamente elegido, como para después tener en cuenta, ¿no?, las próximas elecciones. Yo no soy partidaria de este gobierno, pero hay que reconocer que la mayoría decidió, el 51% decidió que este hombre hoy sea el presidente de la nación. Fuera de las decisiones que no podemos tomar como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿O es tan negro el panorama y tenemos que sentarnos a esperar? A ver, yo creo que se sale de esto cuando este gobierno
deje de gobernar, digamos, deje el poder, seguramente será en diciembre de 2019, porque el proyecto político de Cambiemos es justamente ese. No nos equivoquemos cuando decimos que por ahí no pasa ninguna variable o se les escapa el dólar. Está todo destinado a esto justamente. Y es bueno analizar que la mayoría de la población votó este proyecto político a fines de 2015 porque pretendía un cambio. Pero creo que, bueno, gran parte de ese votante de Cambiemos a fines de 2015, ese cambio lo pretendía era un cambio positivo, no un cambio absolutamente negativo. Entonces lo que estamos viviendo en este tiempo es una estafa electoral, porque la mayor parte de las medidas que decían que iban a implementar y que iban a favorecer a los trabajadores no se cumplieron. Todo lo contrario, se desmejoraron cada una de las variables que afectan al trabajador. Entonces es bueno trabajar sobre esa conciencia de saber quiénes son los que están detrás de cada proyecto político y cuáles son sus reales intereses. A mí me parece que es importantísimo que el conjunto de la población esté muy alerta con todas las medidas que se toman, que se informe y que se una en el sentido de la protesta, de ganar la calle cuando le aumentan las tarifas, ante cada una de las cuestiones que tienen que ver con vulnerar derechos. El conjunto de la población tiene que unirse para protestar este tipo de medidas, como ha ocurrido en otros momentos históricos de la Argentina. Esa es la única solución. Yo creo que este gobierno no va a cambiar de rumbo, va a hacer determinados maquillajes para ir estirando el tiempo, pero como ocurre en estos casos, el poder económico, la clase dominante y las empresas transnacionales, cuanto más rentabilidad obtienen es mediante las crisis económicas que ellos mismos generan. ¿Sabes que me acordaba cuando hablabas de estafa electoral ese 15 de noviembre como a las 21:30, cuando le decía, Daniel, ¿en qué te convertiste? Sos un panelista de 678. Cuando anunciaban un poco todas estas medidas, cuando Daniel Scioli, que era su oponente, anunciaba un poco todas estas medidas que lamentablemente hoy estamos padeciendo. Justamente ayer estaban mirando parte de ese debate, que sería bueno que la población que por ahí, sobre todo la que eligió a Cambiemos, a Macri y demás, vea ese debate y vea cada una de las mentiras que propició el actual presidente de la Nación en cada una de las variables que se presentaron. Scioli le decía que Cambiemos, que Macri era la vuelta del FMI, sí. Y obviamente que Macri lo trataba de alguna forma menospreciándolo, diciéndole que estaba loco, que era un panelista de otro, qué sé yo. La realidad por sí mismo hoy habla, y es importante que se generen los niveles de conciencia necesarios para no volver a cometer los mismos errores de siempre. Bueno, Juan Pablo, ¿algo más, Elías? ¿Usted le quiere consultar? Sí, yo quería comentarle un título del diario Clarín que leía hoy a la mañana, que dice, en rojo, dice, incertidumbre financiera. Ya no se trata de un dólar más alto, sino en qué nivel queda. Ese es, creo que uno de los mayores interrogantes, ¿no? Porque vemos todos los días como todo el mundo está en la tele, ¿no? Y tenemos que esperar hasta las 3 de la tarde cuando cierre, a ver cómo cierra, porque ahora está a 23, pero puede estar a 24, o puede estar a 22, entonces... mi mamá me contaba sobre la década del 80, cuando ellos estaban haciendo la casa y veía cómo iba y venía la inflación y esto, yo digo, de eso, ¿no? Deberá ser medio parecido, ¿no? A lo del dólar, esa vorágine, esa locura de estar pendiente a ver qué pasa. Tiene que ver justamente hay un mix de lo que fue la crisis del 89 y la crisis del 2001. Y no sé si ustedes se acuerdan, básicamente en el 2001, que somos más contemporáneos que esa época, sí. Era todo el tiempo era saber cuánto, bueno, después que se evaluó. El riesgo país, yo recuerdo que lo pasé país. Embarazada y era estar pendiente del riesgo país y embarazada y tenía hambre en esa época. Bueno, era tremendo todo ese tiempo. A ver, lo que ocurre es lo siguiente, hay una puja de los sectores de la clase dominante donde están los dolarizadores y los devaluadores. Los devaluadores serían Techin, Arcor, estamos hablando de los sectores agropecuarios que exportan, que quieren un dólar alto. Ustedes han visto en los medios cómo están guardándose la soja. Estaba leyendo justamente eso en la semana, que decían que para ellos tendría que estar a 27 mangos, a 30 mangos, entre 27 y 30 pesos el dólar.
Ellos están especulando con la suba del dólar porque quieren un dólar alto, y después están los dolarizadores, como son las entidades financieras básicamente, que no pretenden un dólar tan alto porque hacen el negocio a través de otros esquemas como son las de banco, ¿sí? Lo convierten en pesos y lo dolarizan y lo envían afuera. Sí, en el 2001 también hubo una crisis de puja de sectores de la clase dominante. Eso es bueno saberlo, digamos. Sí, con la contraposición del tema de la fuga también, es como que fue un masazo, eso fue, ¿no? Exactamente. La gran parte de deuda que ha adquirido este gobierno durante esta gestión se ha fugado. Entonces, cuando se habla de corrupción, muchísimas veces es bueno que el conjunto de la ciudadanía comience a tomar conciencia que hay proyectos que atentan siempre contra los intereses del pueblo, pero atentan de una manera tan irracional que dejan el país en llamas. Claro. ¿Sí? Y obviamente que tendríamos que hablar de complicidades del Poder Judicial, sobre todo de lo que son los medios de comunicación. Hay muchísimos operadores en los medios de comunicación que a veces se venden como que está todo bien y en realidad se desmadra todo. Por ejemplo, quiero dar un nombre, se me ocurre Marcelo Bonelli, que es el periodista económico de TN y de Canal 13. Si ustedes van a los archivos, cuando ocurría todo en 2001, parecía que estaba todo bien, se sacaba fotos todo el tiempo con la gente del FMI, y bueno, y ahora pasa lo mismo. Entonces, es bueno que por ahí la ciudadanía empiece a descreer de determinados actores, también forman parte de esta estafa electoral, política, social y económica. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos un montón esto de por ahí traernos un poco de claridad y de información bajada al llano, ¿no? Para que la podamos entender todos en la diaria. Muchas gracias a ustedes por convocarme a compartir con esta amplia audiencia de la radio ahí en Gualeguaychú y alrededores. Me escuchan muy bien desde Paraná a través de internet y se ve que tienen muchísima audiencia, así que los felicito porque estar un domingo temprano generando este tipo de contenidos, debatiendo con la ciudadanía, la verdad que es una actividad digna de grandes representantes y de grandes jóvenes. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y tendremos muchísimo hilo en este carretel de la economía, ¿no? Te vamos a estar consultando seguido, seguramente. Avisoro. Fíjense que la agenda semanal no nos deja vivir tranquilos y todo el tiempo sucede algo que amerita el análisis, pero que forma parte del combo, digamos. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Saludos para ustedes y gracias por el contacto. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Pablo Enríquez, el contador Juan Pablo Enríquez, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Él es docente, miembro del EPA, Economía Política para la Argentina, y del CARA, Centro de Análisis de la Realidad Argentina.